Palabra clave es comunidad intencional. Esto es, un grupo de personas que se reúne para vivir en comunidad de forma intencionada. No son simples vecinos que están ahí porque quieren estar ahí y quieren estar ahí contigo y con el resto del grupo, ¿no? Entonces, esa es la clave de una ecoaldea. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, hoy en este podcast nos seguimos reuniendo alrededor del fuego para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. ¿Quieres unirte a nuestra hoguera? Pues entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora sí que sí, encendamos el fuego de hoy. Hoy vamos a poner rumbo hacia una utopía un poco más cercana de lo que podríamos imaginar, las ecoaldeas. Seguro que muchas habéis escuchado el término, pero no tenéis muy claro de qué va. Así que por eso estamos hoy aquí. En el capítulo de hoy definiremos qué es una ecoaldea y qué supone vivir en ella, cómo funcionan y se financian, cómo es su día a día, la convivencia. Y así podrás evaluar si, oye, quizá puede ser una alternativa para ti. Y para hablar de todo esto, tengo alrededor del fuego a varias personas que habitan o han habitado incluso varias de ellas. A Esther Trillo González y José Luis Moreno Muñoz, impulsoras de Savia Ecoaldea Vegan, el primer y único proyecto de vivienda colectiva agroecológica vegana en España y concretamente en Asturias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y por otro lado nos acompaña también Fran Zabaleta Estevez, es autor del libro En busca de la utopía, un libro que nos lleva de viaje por las ecoaldeas de España, conociendo a quienes viven y construyen estos espacios tan especiales y que además está en pleno proceso de creación de su propia comunidad, Tribu Salvaje. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Hola Ana, pues feliz de estar por aquí hablando de temas que me parecen tan chulos, tan interesantes y tan necesarios. Pues venga, vamos al lío que tenemos mucha tela que cortar. Si queréis, empezamos un poco con estas primeras experiencias y me gustaría preguntaros sobre todo a Savia, ¿no? ¿Cómo fue vuestro primer contacto, ¿no? con la idea de una ecoaldea? No sé si habíais querido vivir siempre de esta manera o si hubo algún momento, ¿no? Alguna experiencia concreta que de alguna manera desatara, ¿no? esta nueva manera de vivir. Bueno, yo creo que es un proceso, ¿no? No es como que un día se te enciende la bombilla y de repente. En mi caso personal, nace de un malestar de la ciudad urbano, ¿no? De las dinámicas sociales normativas que me hacían estar bastante mal, ¿no? Las dinámicas sociales, laborales, relacionales también, y un sentimiento de soledad y de desconexión muy profundo. Entonces, pues ahí entré en crisis personal y un poco al final de todo este proceso que duró varios años de experimentación y de prueba de algo diferente, ¿no? Simplemente para ver qué me estaba pasando, pues acabo en algunos proyectos comunitarios y sobre todo en un proyecto en Almería que se llama Oasis Al Hammam, que allí me abren con los brazos abiertos y que estuve viviendo más de un año y súper feliz allí. La verdad es que de repente empezaba a encajar todo, ¿no? Y poder vivir en comunidad, en la naturaleza, más tranquilo, haciendo lo que a uno le gusta, pero sin esa presión de producir. Pero sobre todo con lo que me quedo es con poder estar en un espacio
donde poder ser escuchado, aceptado tal y como eres, no juzgado. Y empecé a sentirme muy bien, ¿no? Sí, y también pues a nivel relacional sentir ese amor, ese afecto, ese cariño desde otras fuentes que no sean solo la pareja o la familia tradicional, sino que recibes y das ese afecto eh, desde otro lugar y desde un punto, o sea, desde un diario, ¿no? Desde un compartir diario que para mí es importante. Que no esas relaciones se queden solo exclusivamente para el sábado por la tarde cuando vas a tomar una caña con los amigos Ajá. o lo que sea. Y me empecé a sentir muy bien. Y entonces a partir de ahí ya sentía que quería vivir de esa forma. Y luego, pues un poco los acontecimientos de la vida pues me llevaron a salir de ese proyecto y a crear uno con un enfoque más cercano a los valores, sobre todo el valor del veganismo, que para nosotros es muy importante y es el pilar fundamental del proyecto. Y Esther, en tu Esther, caso, pues En mi caso no tiene nada que ver con el de José. Yo, la primera ecualdea en la que he vivido ha sido esta. Eh, aunque nuestros caminos han sido pues diferentes, en realidad tienen un punto en común que es el no encajar en la sociedad. En mi caso, pues yo desde pequeña siempre he sido como que me he cuestionado mucho la vida en general, ¿no? Siempre filosofeando e intentando sacar siempre, ¿no? Desgranando un poco qué era vivir, ¿no? Y qué era la felicidad. Y desde pequeñita, pues eso, sientes que no encajas, que eres un poco siempre la rara de los grupos donde vas, que tu forma de ver y de sentir no es vista, tú no eres vista en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues al final pues dices, bueno, pues soy así y ya está, y intento encajar de la manera que pueda en la sociedad, lo que nos marca la sociedad, pero la realidad es que nunca acabas de estar bien del todo, ¿no? Y bueno, en esa búsqueda también pues cambié un montón de veces de trabajo, me formé como profe de yoga durante 3 años, abrí mi propio centro, sintiendo un poco que eso era donde iba a encontrar, ¿no? Que encajaba. Abrí mi propio centro y a los 6 meses me di cuenta que tampoco era ahí, entonces fue como pues ya no sé qué hacer, ¿no? Ya qué hago, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Y entonces dejo mi vida en Madrid, que llevaba 14 años en Madrid, vendo mi casa de Madrid y me compro una casita pequeñita en una aldea de Lugo, en una aldea en la montaña de Lugo súper pequeñita. Y yo dije, mira, yo no quiero saber nada de nadie, cada vez que intento conectar o acercarme a grupos, al final lo que te encuentras es falta de empatía, hay una compasión ficticia, siento que no puedes tener conversaciones profundas con la gente, todo es superficial, todo súper materialista. Dije, pues nada, a la porra todo, yo me voy a vivir sola ahí a la montaña y que le den a la gente. Y fue lo que hice, y cuando hice eso, yo estaba pues aceptando un poco mi soledad con mis gatos y tal, pues mi hermana me dice, oye, ¿sabes que han abierto una ecualdea vegana muy cerca de donde vives? Y yo, ¿qué me estás contando? Yo no me puedo creer esto, ¿no? Ahora que ya por fin acepto mi soledad. Y dije, bueno, pues me voy a acercar a conocer el proyecto. Todavía no estaba ahora en la casa, ¿no? Obras y todo. Y entonces, pues nada, empezamos a hablar un poco y nos conocimos y nada, y ya hasta aquí. Y entonces dije, bueno, pues aquí estoy ahora, ¿no? Metida en todo este jaleo maravilloso, ¿no? Así que esa es mi historia, que nada tiene que ver con la de José, para nada. claro, al final, bueno, cada una tiene sus, ¿no? Sus viajes, sus caminos, pero creo que al ponerlos en común, pues visibiliza, ¿no? Este sentimiento de no sentirte cómodo, cómoda, a gusto, ¿no? En ese tipo de sociedad, ¿no? Que nos ha sido impuesta, ¿no? Y buscar alternativas al final te llevan a lugares maravillosos, ¿no? El no quedarte, ¿no? Como en el sofá y aceptando, más bien resignándote, ¿no? A esa opción, puedes llegar, ¿no? Como a encontrar estos espacios que efectivamente son maravillosos. Fran, cuéntanos también un poco tu historia, tu experiencia, por qué inicias, ¿no? Todo este viaje en furgo por las ecoaldeas de España y bueno, qué has aprendido, ¿no? De todas ellas para querer implementarlo, ¿no? En tu propio proyecto, en Tribo Salvaje. Que he aprendido un montón de cosas. Mi
proceso, mi llegada a este mundo fue en cierta forma similar al de José Luis y Esther. Y en cierta forma no. Quiero decir, había un malestar, había una sensación de no conectar con el mundo, pero yo eso lo había solucionado hace muchos años ya, dedicándome a estar fuera del mundo, a escribir. Afortunadamente eso te permite una vida pues, mucho menos reglada en cuanto a no depender de un trabajo exterior, etcétera, y a ir de un lado para otro un poquito a tu aire, ¿no? Pero precisamente ese individualismo y esa soledad buscada fue la que me llevó a las ecoaldeas, ¿no? Las ecoaldeas que antes llamaban comunas en los años 80 siempre me habían atraído, siempre me habían ejercido una fascinación tremenda. Había una, yo soy de Vigo, había una en las afueras, en una montaña a 50 o 100 kilómetros de Vigo, pero que de vez en cuando venían la gente de allí, yo los veía pasar a lo mejor por la calle me fascinaba eso, ¿no? Y me despertaba muchísima curiosidad. Había probado alguna vez, había ido, pues yo qué sé, recuerdo que había estado una semana en Molino de Guadalmesí, en Tarifa, probando un poquito esta vida, pero un poco desde fuera, sin querer meterme, ¿no? Hasta que, pues hace unos años, debió de ser en el 21 o por ahí, me atacó la necesidad de decir, bueno, vamos a ver, realmente es posible vivir en comunidad, es posible vivir de forma diferente, un poquito al margen o por lo menos dentro de otros parámetros mentales y sociales y relacionales. Y como soy incapaz de quedarme quieto cuando me surge una pregunta, pues a las 2 semanas había investigado un montón en Internet, había localizado un montón de proyectos ecoaldeanos, me había puesto en contacto con ellos y estaba en la furgo pues de camino al primero de ellos, que aquí en Galicia, o Couso, en Samos, en Lugo. Bueno, pues, y de ahí salía... Me pasé unos meses recorriendo el norte de la península, los proyectos en los que me aceptaron y otros meses por el sur de la península. El planteamiento básico era ese. ¿Es posible vivir de otra forma? La conclusión para mí, el primer aprendizaje es sí, claro que es posible vivir de otra forma. Hace falta valor o inconsciencia, suelen ir de la mano y suelen ser bien recibidas ambas, y tirar para adelante. Y de hecho, pues eso fue lo que hizo que nada más terminar el viaje, un viaje en el cual, además, en el transcurso del cual conocí a mi pareja, Laura, que también está y ya estaba buscando un proyecto, pues nos decidimos venirnos a vivir al rural, a Ourense, a una zona de Galicia espectacular y que aún conserva vegetación autóctona y que no y desde la que no se ven eucaliptos ni cosas de esas, ni acacias ni desgracias similares, y empezamos a buscar. Empezamos a buscar, pues, con muchas ganas, un lugar donde asentarnos y una comunidad con la que asentarnos, ¿no? Y estamos en ese proceso. Pues muchas gracias, compañeras, por traer vuestras historias y vuestras experiencias, porque este podcast va de eso, ¿no? De demostrar que hay alternativas reales de cambio, que no son utopía, que son una verdad. Así que, bueno, vuestras experiencias y vuestras historias dan fe de ello. Pero volvamos un poco al principio, ¿no? Porque me gustaría definir bien qué es el concepto, ¿no? de ecoaldea, porque a lo mejor la gente tiene como una imagen difusa, es verdad, ¿no? Fran, has mencionado, ¿no? las comunas, y por lo que yo he comentado, a mucha gente le viene la imagen o el estereotipo de hippie trasnochado, ¿no? Y las ecoaldeas, bueno, pues yo creo que se sustentan sobre unos pilares, unos valores y unos fundamentos bastante arraigados. Así que, si os parece, definamos, ¿no? que es una ecoaldea, y también lo ligamos, si os parece, al tema, ¿no? del co-living y del co-housing, que algo hemos hablado en este podcast, pero que bueno, que son, ¿no? como dos modelos que suelen ir como muy asociados, ¿no? a las ecoaldeas. Corregidme si me equivoco. Justo estábamos hablando, Esther y yo, si me permites, Fran, abrir el melón.
Justo estábamos hablando de esto antes de la reunión porque, claro, el lenguaje es muy perverso a veces y nos resulta muy difícil comunicar cuando las palabras están cargadas de connotaciones y de prejuicios, ¿no? Entonces, Ujú. claro, definir qué es una ecualdea, o yo por lo menos tengo una definición muy clara de lo que es una ecualdea, pero para otra persona puede ser otra cosa diferente, ¿no? Pero bueno, entonces, yo simplifico mucho porque realmente es un paraguas muy amplio en el que caben muchas definiciones o caben muchos acercamientos. Más que definiciones, caben muchos acercamientos diferentes, ¿no? En función de cada proyecto, cada colectivo, cómo lo quiera abordar. Para mí es una cualidad, es un grupo de personas que deciden vivir con un mayor grado de comunidad que en la sociedad normativa y con un mayor grado de ecología o de sostenibilidad que en la sociedad normativa. Pero el grado de comunidad y de ecología establecido en cada comunidad puede ser muy diverso, ¿no? Y cómo abordar esa ecología, esa sostenibilidad y esa comunidad, también hay diferentes formas de acercarnos, ¿no? Efectivamente, el co-living y el co-housing son dos formas, digamos, más estandarizadas a día de hoy, que ya, bueno, pues básicamente el co-living sería una especie de formato de alquiler y el co-housing sería a través de una cooperativa de vivienda. Pero luego cada proyecto realmente tiene su fórmula. Hemos visto muchos proyectos a través de ocupación y de cesión de espacios. Hemos visto proyectos que nacen desde una persona, desde un punto de vista más empresarial, con más actividad empresarial detrás. Bueno, es que hay proyectos para todos los colores realmente, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que lo importante es saber cuáles son tus líneas rojas, qué es lo que realmente deseas, qué es lo importante para ti a la hora de, ya sea unirte a un proyecto que ya exista o crear el tuyo. Pero sobre todo para nosotros es súper importante definir bien las cosas, es decir, que las cosas queden claras y no comunicar o vender una cosa que luego en realidad no es, ¿no? Ser honestos también en la propia definición de proyecto. Todo tuyo, Fran, Fran. después de tu viaje, no sé si ves estos puntos en común, ¿no? De todas esas aldeas que has visitado, como para, bueno, poder aterrizar un poco más el Sí, término. yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado José Luis. Eh, es difícil dar una definición de ecoaldea porque muchas comunidades aspiran a llamarse ecoaldeas y son muy diferentes entre sí, ¿no? Para mí la palabra clave es comunidad intencional. Esto es, un grupo de personas que se reúne para vivir en comunidad de forma intencionada. No son simples vecinos como los que coinciden, con los que coincide que encuentras en el lugar donde vives, habitualmente en una ciudad, en un pueblo, donde sea, sino que están ahí porque quieren estar ahí y quieren estar ahí contigo y con el resto del grupo, ¿no? Entonces, esa es la clave de una ecoaldea, una comunidad intencional que además vive, si es aldea, en el rural y de forma lo más ecológica, lo más sustentable posible, procurando afectar de la menor manera posible al medio en el que se desarrolla, ¿no? A partir de ahí, todo vale. Durante este viaje pues estuve en comunidades que llevan 40 años existiendo, en zonas montañosas más o menos aisladas, en las que todo es comunitario. Estoy pensando en la Cabe, en Navarra, en el Prepirineo navarro. Otras en las que había una clara propiedad individual, en la que de hecho la comunidad era solo dedicada a una serie de actividades comunes que realizaban, pero la propiedad de cada una de las viviendas era de las personas que decidían irse a vivir ahí. Y algunas incluso ni siquiera formaban parte de la ecoaldea. Bueno, también este es válido, son niveles de compromiso comunitario diferentes, ¿no? Y otros como lo de Aljamán, donde estuvo José Luis, que es que la propiedad está concentrada en una sola persona y los demás forman parte temporal,
más o menos largo ese tiempo, de un espacio que cede otra persona, ¿no? Bueno, una vez más son todo fórmulas válidas. Y si no existe ninguna fórmula que te convenza, pues haz lo que estamos haciendo nosotras. Crea tu propia fórmula. Si es que al final se trata de Crea tu propia ecoaldea. Crea tu propia ecoaldea. Se trata de crear oportunidades de vida comunitaria, cuantas más mejor. Este año estuvimos, Laura y yo, en el encuentro que hace la Red Ibérica de Ecoaldeas todos los años, en verano. Este año fue en Navarra, en Arterra, en una comunidad que es un inmenso colegio, y nos sorprendió porque desde que hicimos el viaje hace 2 años hasta ahora, que los proyectos ecoaldeanos se han multiplicado por 500. Es tremenda la cantidad de proyectos que presentaron allí y a muchas personas de las cuales conocimos que estaban por allí, pues eso, para presentar el proyecto y para conocer otros proyectos y demás. Lo cual quiere decir que estamos en plena efervescencia y menos mal. Sí, necesitamos estas, ¿no? Alternativas y bueno, pues como has mencionado, ¿no? Están surgiendo muchas, ¿no? Entonces, me gustaría también abordar esto, ¿no? Que por dónde se empieza, ¿no? Cómo se empiezan a dar, ¿no? Esos primeros pasos, ¿no? Cómo salir, ¿no? De esta vida tan urbana y más convencional a dar forma, ¿no? A la idea de una ecoaldea. No hay una fórmula escrita. Y yo creo que lo más importante es experimentar en proyectos que ya estén formados, de alguna forma. Vivir durante un largo plazo, durante meses o años, en proyectos que ya existan. Porque de ahí vas a sacar mucho aprendizaje. Lo primero, hacerte la pregunta de, ¿realmente quiero comenzar un proyecto yo? ¿O me puedo incorporar a un proyecto que ya esté montado? Y de ese aprendizaje, pues ya puedes ahí empezar a tomar a montar tu esquema, ¿no? De cómo quieres montarlo, ¿no? Pero yo creo que vamos siempre a ir un poco al mismo punto, que es que no hay 2 proyectos iguales y no hay 2 acercamientos iguales. Por ejemplo, en nuestro caso, en Savia hemos empezado con una decisión muy unipersonal, en mi caso mía, por una necesidad clara de que el proyecto fuese vegano y la incapacidad de encontrar personas alineadas con estos valores durante mi devenir en diferentes proyectos. Pero, como decía Fran, todo es válido, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, pues a lo mejor en ese ir probando en proyectos vas conociendo un grupo de personas o vas generando esas conexiones y puedes comenzar un proyecto desde lo comunitario. Pero no hay una fórmula escrita. Yo creo que lo que decía antes Fran de la intencionalidad me parece lo más importante, ¿no? Entonces, establecer esas bases de cuál es tu intención creo que es lo más importante. Una vez establecida la intención, es decir, la misión, la visión, esos objetivos principales del proyecto, ya puedes empezar a partir de ahí, empezar a ponerlo ya en material, en físico, ¿vale? Esta es mi misión, esta es mi visión, mis valores, mis objetivos, y a partir de ahí ya empiezo a construir en físico. Pero si no tienes eso claro como primero, puedes perderte mucho. Creo que ese sería un buen primer paso, que es establecer la intención. Yo estoy muy de acuerdo con José Luis, sobre todo en lo de conocer antes. Recuerdo que la pregunta es cómo empezar. ¿Por dónde se empieza a crear una ecoaldea, ¿no? Primero, conocer otros proyectos, evidentemente, saber qué es una ecoaldea, haber pasado alguna experiencia en ellas, evidentemente, cuanto más intensa y extensa, mejor. Para saber dónde te estás metiendo. Yo recuerdo que la primera vez que me compré una furgo
para andar en furgo, llevaba toda la vida queriendo andar en furgo y decidí antes alquilar una durante unos días para ver si me gustaba o si era una pura fantasía. Pues aquí es igual. Mejor vete a vivir o pásate una temporada en una ecoaldea antes de abandonar tu trabajo y liarte a comprar un pueblo abandonado o a ocupar un pueblo abandonado para crear una comunidad, porque a lo mejor resulta que después lo de la agricultura o lo de la huerta no es lo tuyo y las moscas en verano cansan un montón, ¿no? En fin, entonces, eso primero. Y después, ¿cómo empezar? Pues hay muchas fórmulas, decía José Luis, que no hay nada escrito, que va al contrario, hay muchísimas cosas escritas y además muy estructuradas, y incluso hay, no recuerdo quién lo había escrito, 10 fórmulas diferentes de comenzar una ecoaldea. De las charlas de Luis Rojas, me está soplando Laura, que está por ahí dando vueltas, que habla de las 10 formas de comenzar una ecoaldea. Bueno, 10 formas como ¿cuál, por ejemplo? Pues, por ejemplo, haciendo un llamamiento entre público, que es la fórmula que utilizamos nosotros. Entras en grupos de Facebook o de WhatsApp o de Telegram o no sé cuánto que tienen relación con el tema y dices, hey, estoy aquí, estamos aquí, queremos hacer esto en este lugar y con estas ideas, ¿vale? Y a partir de ahí se va juntando gente. Otra, pues hacer eso mismo con amigos y amigas con las que ya tienes una relación de cariño, que es mucho más fácil, porque soportas mucho más a personas a las que quieres que a personas que no quieres, ¿no? O que no quieres todavía, que son más desconocidas, ¿no? También puedes empezar buscando un lugar y a partir de ahí buscar el grupo de gente y puedes empezar por el proyecto. Unos amigos que están creando un grupo de amigos son 20 y tantas personas de 20 y tantos años que están creando un proyecto aquí cerca, en Ourense. Empezaron por redactar un proyecto. Estuvieron 3 años hablando, dialogando, debatiendo, comunicándose para ver qué queremos hacer, cómo queremos vivir, en qué condiciones, etcétera. Y ahora están buscando el lugar para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Se puede empezar por cualquier lado. Para mí la clave son encontrar personas que no solo coincidan en el proyecto, sino que además te caigan bien, te apetezca pasar rato con ellas, sobre todo eso, y después si coinciden en el proyecto, pues genial, pero si coinciden en el proyecto y bueno, te son un poco indiferentes, los problemas pueden surgir. Pero primero eso, personas que te caigan bien, con las que disfrutes. Segundo, un lugar que pueda reunir o cubrir todas las necesidades que estás buscando. Y después, pues valor y para adelante. ¿Y qué experiencia tenéis cuando habéis puesto en común, ¿no? Vuestro proyecto para atraer gente? O sea, ¿cómo es la respuesta? ¿Hay más gente, ¿no? Como mencionábamos al principio, ¿no? Como en esta búsqueda, la gente que se aproxima son de la misma cuerda. ¿Cómo es esa búsqueda de comunidad en vuestro caso? Aprovecho para decir que se acaba de incorporar a la charla Laura, mi pareja, que también está dentro del proyecto. Hola, un saludo a todas. Encantada, Laura. Hola Laura, Hola, Laura. bienvenida al podcast. Gracias. Bueno, pues ya llevamos unos cuantos meses aquí instalados en el proyecto y llevamos comunicando el proyecto ya un tiempo, más de 1 año y medio, arrancando un poco. Y claro, lo que vemos, la sensación que estamos teniendo es que hay ciertos miedos en las personas, un gran miedo a la convivencia, porque no nos han enseñado a convivir, no nos han enseñado a compartir, a resolver los conflictos, y hay mucho miedo a perder tu individualidad. Percibimos bastante eso. Y luego también bastante miedo con el tema económico laboral, ¿no? Si me voy para allá, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? Entonces, bueno, por las personas que van pasando por aquí, pues sí, es una de donde ponemos bastante energía en hacer ver que realmente la convivencia es fácil, si queremos que sea fácil, eso lo primero, y si tenemos algunas herramientas que nos faciliten para ello. Y luego el tema laboral, que también puedes buscarte la vida en el rural. También puedes generar una economía en el rural, ya sea desde lo individual o desde lo colectivo. En nuestro caso en Savia apostamos por una economía individual,
para que las personas no se sientan Dependientes. dependientes del proyecto, es decir, que una persona si no está bien en el proyecto o tiene algún problema, que pueda salir y pueda seguir ganándose la vida, ¿no? Que no genere una dependencia con el proyecto, para nosotros es importante también, y que sea una persona libre también a nivel económico. Entonces, pero las personas que vienen por aquí, pues les decimos que vengan a probar y que efectivamente hay formas de crear economía en el rural. Pues quizás no es la forma en la que las personas que vienen de las ciudades están acostumbradas o desean, ¿no? Pero bueno, la primera más fácil sería el teletrabajo, pues con tu conexión a internet puedes trabajar de muchas cosas, pero si no es teletrabajo, pues por aquí hay trabajo en jardinería, sobre todo en construcción hay muchísimo trabajo, Cuidado de en cuidado de mayores, mayores, bueno, hostelería, en la ¿no? hostelería, en turismo en meses de verano, pero hay programas de talleres de empleo. Entonces, bueno, esas dos cositas es un poco lo que vemos más, que las mayores resistencias que tiene la gente un poco a venir. Pero luego también cuando la gente ya está aquí, que ya lo hemos vivido, vemos como hay una floración, se dice, ¿no? Como un que brota. Sí, hay un cambio también o sea, se eliminan muchas creencias, porque, bueno, todo el mundo al final viene con sus propias creencias de lo que es una ecoaldea, de lo que es vivir en comunidad. Entonces, mola mucho, ¿no? Ver a la gente que el cambio solamente en 15 días o en un mes, cómo van quitándose esas capas que tienen que un poco también de vivir en sociedad, pues te vas poniendo pues para defenderte, para llevar tu personaje, ¿no? Y entonces aquí se dan cuenta que no hace falta, ¿no? Que puedes ser tú Claro. mismo y que no pasa nada porque haya un conflicto o porque tengas tus miedos o porque te muestres vulnerable, ¿no? Y entonces eso a la gente le encanta. Al principio da un poco de miedo, ¿no? Mostrar tu vulnerabilidad y entonces ver el cambio de esa persona, de cómo llega, sobre todo con energías pues muy aceleradas, muy Mm, pues eso, muy urbanitas y de repente se dan cuenta que todo es más fácil, ¿no? Que aquí puedes vivir con personas que igual si tienes una base en común, porque al final nosotros, por ejemplo, a ser una cuadra vegana, pues la mayoría de la gente que viene, por no decir casi todo el mundo que viene, es vegano. Pero puedes no coincidir en el resto de cosas, ¿no? Pues puedes ser una persona más espiritual, menos espiritual, estar de acuerdo con una cosa, con otra, pero que se puede vivir igual. Es decir, al final, poniéndole un poquito de amor, de empatía y de escucha activa y sobre todo escucha sin juicio, la convivencia es perfecta y fácil, ¿no? Ahora, hay que tener esa intención de hacerlo, ¿no? Que no, por lo menos a nosotros no nos han enseñado desde pequeñitos, ¿no? A hacer esa escucha sin juicio, ¿no? Y escuchar de verdad sí. con empatía, no solamente con las ganas de te voy a responder, ¿no? Sino escucho para Sí. escucharte, para verte, ¿no? Sí, creo que en ese sentido la mayoría estamos un poco en las mismas, ¿no? En este aprendizaje y bueno, el poder llevarlo a la práctica en un entorno seguro, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es maravilloso y efectivamente, ¿no? Descubres ese potencial. Fran, Laura, no sé si en cómo está siendo vuestra experiencia, ¿no? Las personas que se están acercando a vuestra comunidad. Bueno, pues en nuestro caso supongo que es un poco diferente del de ellas, porque sí que creo que el hecho de que sea una ecoaldea vegana marca, ¿no? Está claro ahí un propósito muy grande. Nosotras, al ser una convocatoria así tan abierta, en cada llamamiento que hemos hecho así abierto, hemos ido concretando hasta concretar mucho, ¿no? En temas de líneas rojas, también para que la gente que se nos acercase, digamos que esos marcos queden lo más claros posible para que la gente que se acerque pues sepa también cómo es pues el proyecto, ¿no? En sí. Y bueno, pues secundo todo lo que comentaban las compañeras de Sabia, la verdad, estoy muy de acuerdo. La gente pues tiene mucho miedo a cambiar de vida, a relacionarse incluso de otra forma, ¿no? A todo lo que hay que aprender para poder vivir de una forma un poco diferente y en comunidad, cuando es una comunidad realmente intencional. En nuestro grupo muchas venimos de la ciudad, ¿no? De tener vidas bastante tradicionales en ciudades grandes y el cambio al rural también es un choque, también es algo que
que te hace pasar por muchas cosas y que hay que reaprender y que adaptarse. Bueno, que no todas las personas tienen la misma facilidad, ¿no? De poder tener a lo mejor pues un añito o dos de autonomía o tener ya un trabajo que se puedan llevar al rural, pero también estoy muy de acuerdo que el rural en general, sin hablar de ninguna comunidad en concreto, está muy despoblado y hay muchas oportunidades, muchas más de las que la gente se piensa. Y nosotras eso es algo que sí que estamos descubriendo, que hay una cantidad de gente retornando de proyectos muy bonitos, de todo tipo, agroecológicos, y que bueno, pues que también hay oportunidades, ¿no? Hay mucho que hacer en el rural. Y bueno, y otras personas supongo que serán pues lazos familiares, que les parece muy sectario, a lo mejor también no es como una etiqueta que tiene mucho el mundo de las ecoaldeas. Pero bueno, yo también diría que, pues, que miedo se tiene en la vida, que siempre hay algo nuevo que reaprender, que es muy emocionante el cambio, ¿no? El enfrentarte a esas formas nuevas de hacer las cosas y que la ruptura nunca tiene por qué ser total, ni yo qué sé, pues y en lo familiar tienes también ahí un lazo muy fuerte que sea un motivo por el cual no te lanzas, no te vas a meter en un, bueno, o sí, no sé, también habrá proyectos que estén de ermitaños en un lugar muy difícil de comunicación y tal, ¿no? Pero lo normal es que puedas mantener, pues, no sé, tus amistades, tu vida también, tu familia, ¿no? Es un poco lo que tú decías antes, Ana, de las connotaciones que tiene la palabra comunidad por ejemplo, o ecoaldea. Y da la impresión de que, o me da la impresión de que las connotaciones de la palabra comunidad son o bien religiosas o bien hippies, o bien son algo ya un poquito desnortado, ¿no? Pero esto vivir en comunidad, que es cuando en realidad es completamente lo contrario, es volver a la esencia, es volver a lo que somos Es lo realmente. orgánico, ¿no? Sí, sí. Sí. Es este sistema brutalmente despiadado el que nos ha hecho individuos, el que nos ha hecho individualistas, no individuos. Pero durante la mayor parte de la historia hemos sido sobre todo comunidad. Aquí en Galicia durante prácticamente hasta hoy, durante toda la Edad Media, Edad Moderna, la gente en las aldeas eran comunidades que tenían un montón de relación entre sí, de apoyo mutuo entre sí. Se trata de volver a eso. Y la verdad es que además en este momento hay un montón de herramientas. Es lo que comentaba antes a José Luis. Hay muchísimo escrito, ¿verdad? Desde las comunas de los años 80, de estos hippies que se fueron allí a experimentar y a ver si podían vivir de otra manera, hasta hoy, estas ecoaldeas actuales ya son las nietas o las bisnietas de aquellas ecoaldeas. Y eso quiere decir que se ha aprendido mucho en todo el mundo de los problemas que van surgiendo, de los problemas de comunicación, de los problemas de supervivencia, de los problemas de relación y de relación con el medio, o sea, con el entorno, con los vecinos. Se ha aprendido muchísimo. Y luego yo quiero añadir una cosa, que es que nosotras, o sea, las personas que nos lanzamos a este tipo de proyectos en la actualidad, tenemos ya pues una cantidad de información, de proyectos. Solo aquí en España hay un montón de lugares que llevan décadas funcionando, que han ido cambiando con el tiempo y que tienen muchísimo que enseñar. Y ahora con la tecnología cada vez hay más información, hay manuales, hay libros, más organizadas. Sí, o sea está la red ibérica de ecoaldeas que habéis mencionado antes. Sí, sí, sí. ¿Cómo organizarte? Pues tienes manuales de sociografía por todos lados. ¿Cómo resolver conflictos? Tienes manuales y cursos de facilitación para poder resolver los conflictos que pueden surgir en una comunidad. Hay un montón de herramientas a nuestro alcance que probablemente desconocemos cuando entramos en este mundo. Pero sí está claro, el proceso que nos lleva a una vida en una ecoaldea obliga e implica desaprender muchas cosas y de aprender otras nuevas.
Creo como que estamos poniendo el foco, ¿no? En la relación, ¿no? Entre las personas que habitan estos espacios y, bueno, como es lógico y normal, pues habrá momentos, ¿no? De disfrute, pero también habrá otros momentos, ¿no? En los que surjan tensiones, ¿no? Y aquí yo creo que es donde se vuelcan más todos estos miedos, ¿no? Que estáis percibiendo. Entonces, para poner un poco encima de la mesa todas estas herramientas, ¿no? Que antes de grabar, pues comentábamos, ¿no? Y la comunicación no violenta, es que justo me estoy leyendo el libro y me parece como fascinante, ¿no? Como esto nos enseña, ¿no? Desde que somos peques, cómo se pueden resolver estos conflictos, que parece como eso, que tenemos como ese miedo al conflicto cuando bueno, pues hay herramientas, ¿no? Que pueden facilitar esa comunicación y el poder, ¿no? Llegar a soluciones que satisfagan las necesidades, ¿no? De todas las personas que habitan la comunidad. Sabia, contadnos. Lo doy yo por la comunicación no violenta, que como te está pasando a ti, Ana, pues yo me leí un libro por recomendación de José y dije yo, bueno, pues voy a ver qué es esto de la comunicación no violenta, ¿no? Y dije, madre mía, ¿cómo no les enseñan esto en el colegio, ¿no? Sí, es súper sencillo y a la vez, pues, es que es un lenguaje de vida, o sea, es que te facilita la vida para siempre, ¿no? Las relaciones para siempre. Y ahí estoy, o sea, yo estoy un poco ya loca con la comunicación no violenta, me quiero formar un poco más, o sea, creo que es imprescindible aplicar en la comunidad, por lo menos para nosotros, y de hecho lo hemos testado, ¿no? En este verano, por ejemplo, que han pasado casi 40 personas, han debido de pasar por SABE, voluntarios, pues han surgido conflictos a veces no muy graves, pero bueno, han surgido conflictos, pues esta persona me ha hablado un poco alto, no me gusta el comentario que ha hecho, ¿no? Y entonces, pues claro, pues acuden a nosotros un poco pues como referentes, ¿no? De cuando les dice, bueno, pues, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué no lo solucionas de esta manera, no? ¿Por qué aplicas esto? Y es verdad que la gente tiene como esa alergia, ¿no? ¿Cómo le voy a decir yo, ¿no? La necesidad que tengo o el cómo me estoy sintiendo, si ni siquiera sé cómo me siento, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Ay. Entonces, claro, eso, cuando le empiezas un poco a desgranar, que es que no es tan complicado realmente, empiezas a desgranar qué te ocurre, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿O qué sientes, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que no está siendo cubierta? Entonces, al final, es como, es que no lo sé, es que me ha mirado mal y yo esto lo tengo que solucionar, o habla con él, ¿no? Como que tiene ese medio miedo al enfrentarse a la persona, ¿no? Enfrentarse a hablar con esa persona. Y realmente luego lo que ocurre es que, o lo que ha ocurrido casi siempre, es que hablan con la persona que tienen el conflicto, porque normalmente suelen ser cosas pues muy tontas, de verdad, aunque para esa persona seguramente pues tenga un impacto emocional muy grande y le suponga pues un problema grande. Luego se sientan a hablar con esa persona y acaban siendo compañeros de voluntariado, los mejores compañeros de voluntariado, ¿no? Y acaban yéndose de paseo, es que mira, es que qué bien que lo hemos solucionado, qué bien me siento, ¿no? Claro. Y después que no era tan complicado, ¿no? Entonces para nosotros es imprescindible y fuera ya no solamente de la comunidad, para uno mismo, para las relaciones de pareja, para las relaciones familiares. O sea, para mí es una herramienta maravillosa, o sea, maravillosa. Y sí, José, por eso me quería que hablara yo, porque estoy un poco súper emocionada, Es ¿no? que Con estoy el igual, descubrimiento. estoy todavía en la primera fase, ¿no? No nos han enseñado a hablar de nuestros sentimientos. Es que hay veces que incluso cuesta encontrar las palabras para identificar lo que estoy sintiendo, ¿no? Y luego lo que estoy necesitando, y luego Claro. verbalizarlo, ¿no? Y hacer Eso, esta petición. sirve como una herramienta también muchas veces, y pongo este ejemplo, pues una vez tenía pues un conflicto con José y digo, pues esto me ha sentado muy mal, ¿no? Y entonces yo me puse y digo, pues voy a hacer los 4 pasos de la comunicación no violenta. Y entonces cuando llego a la petición digo, joder, no tengo nada que pedirle. ¿Por qué? Porque en realidad lo que me pasaba pues son pues un trauma del pasado que a mí se me activa con ciertas cosas. Entonces, realmente José no podía hacer nada, porque la que lo tenía que trabajar en este caso soy yo. Pero si yo no hubiera hecho estos 4 pasos de la comunicación no La violenta, verbalización. para mí hubiera sido, tú me tienes que dar algo porque tú me estás provocando este daño a mí, ¿no? Y entonces es una herramienta de autoconocimiento también muy buena, ¿no? Porque te paras a analizar realmente cómo me siento, pero ¿qué estoy? ¿Estoy triste? ¿Estoy frustrada? ¿Estoy no sé qué? ¿Qué me está pasando? ¿No? Y en el momento que surgen eso de
como que sientes, ¿no? Que es muy fácil acusar al otro porque, claro, tú te lavas las manos y dices, tú me has provocado el dolor, ¿no? Entonces, cuando indagas ahí, se van abriendo un poquito más hacia el interior, te das cuenta que muchas de las cosas o de los conflictos que surgen son por heridas y por traumas que nosotros tenemos con nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, es un trabajo pues que no todo el mundo está preparado o dispuesto a hacerlo en el momento vital en el que se encuentra, ¿no? Entonces también hay que dejar un poco, pues eso, los tiempos a las personas y no forzar. Es verdad que hay personas que les cuesta más la comunicación no violenta, ¿no? Porque viven un poco ahí en su ego, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco. Sí, al final el vivir en comunidad no favorece, bueno, pues estas conversaciones, ¿no? Es más difícil como es poner estos muros, ¿no? Que en los que, bueno, pues de alguna manera la sociedad nos impulsa, ¿no? Como a vivir en estas cajas de cerillas, ¿no? Donde no sabemos ni cómo se llama, ¿no? La persona que vive enfrente. Fran, Laura, ¿cómo? Bueno, no sé si José quieres sumar, aportar algo. Bueno, simplemente un pequeño apunte que creo que es súper importante en las comunidades, crear espacios formales para esto. O sea, que no solo se den en el informal, en el cara a cara y tal, sino que haya espacios formales organizados y facilitados para gestionar la convivencia y que se aplique la comunicación no violenta, o se aplique la facilitación de grupos o las herramientas que se manejen. Creo que es súper importante. Solo quería Gracias, comentar eso. gracias, José, porque incluso aunque no vivamos en Ecualdeas, creo que estos espacios deberían también, ¿no? Como formar parte, ¿no? De nuestro día a día. Creo que aportan eso muchísimo, ¿no? Porque hay veces es verdad, ¿no? Que el ritmo de vida nos va empujando al hacer y generar, ¿no? Estos espacios, crear estos espacios, ¿no? Para el diálogo y la escucha, creo que eso nos harían mucho bien en una aldea o en cualquier, ¿no? Ámbito, En cualquier incluso lado. a nivel laboral. Fran, Laura. Bueno, solo comentar que sí, que en efecto que tenemos las herramientas. Lo que tiene que haber y es un elemento clave para que una persona, desde mi punto de vista, pueda integrarse exitosamente en una ecoaldea. Tiene que existir la voluntad de aprender esas herramientas, ¿no? Si no, vas a estar hablando en un lenguaje diferente a las personas que te rodean. Por lo tanto, va a ser un motivo de fricción. Y por otra, pues, confirmar lo que decía José Luis. Estaba pensando en la CADE. Se organizan sociocráticamente en círculos y cada círculo tiene que tomar sus decisiones y hay algunas decisiones que se toman entre todas. Pero también hacen reuniones previas de emociones. Yo no lo había oído y me parece algo tan importante y a lo que le damos tan poca importancia habitualmente a las emociones. Realmente ellos lo hacen antes para explorar el campo emocional de la aldea antes de decidir pues cortar unos árboles o lo que sea, ¿no? O introducir maquinaria de gasolina o de gasoil en donde sea. Bueno, pues trabajo previo en el que cada cual en un espacio seguro pueda exponer sus sentimientos y sus emociones respecto a una decisión que tiene que tomar, probablemente libera tensiones y ayuda a enfocar esa decisión, aparte de ayudar a profundizar en el conocimiento grupal, ¿no? ¿Es más pesado? ¿Se tarda más tiempo en tomar decisiones? Sí. ¿Y qué importa? Si al final lo que importa es que la comunidad viva y viva cada vez de forma más íntima, más... Y bueno, tampoco es que se tarde más, es como otra forma de hacerlo. En realidad, para muchas asambleas, implementar la sociocracia es todo lo contrario. Hace que una asamblea, pues con esas herramientas concretas, esa metodología, pues vaya a veces mucho más rápido que una asamblea abierta en la que, bueno, a veces es difícil, ¿no? Sí, poner a la gente en común. Yo también creo que esa intención de vivir en comunidad también hay una parte muy personal que las personas suelen traer, que es esa motivación de ese desarrollo personal, ¿no? Que al final, a la hora de tratar los conflictos, yo creo que las personas que quieren integrarse, por lo menos yo personalmente o lo que he compartido con mi grupo, ¿no? Venimos con ganas de
pues de desarrollarnos personalmente, pero en el sentido de poder aportar al grupo, ¿no? De crecer con el propio grupo. Y pues estas herramientas son algo genial para todo esto. Un poco complementando lo que estabais diciendo, aquí en Savia hacemos una reunión semanal. Hacemos 2 rondas a nivel emocional y luego una ronda práctica. Pero bueno, es verdad que ahora mismo el nivel de decisión es bajo porque el proyecto todavía está arrancando pero lo que sí que estamos haciendo ya es esa parte emocional. Y es muy bonito, y me parece también súper fundamental hacerlo, esa apertura de corazón, ¿no? Tener ese espacio seguro donde poderte mostrar cómo uno es sin sentirse juzgado, sin juzgar al otro, ¿no? Ese espacio de escucha sin juicio ni crítica. Y es muy bonito ver cómo personas que al principio las ves un poco cerradas, un poco herméticas, cuando creas ese espacio, de repente se abre y pasan cosas muy bonitas. Y hay lágrimas y Hay hay comprensión. comprensión, Y hay un cambio brutal. O sea, ves a la persona que de repente vivía como tensa y como súper a veces pues, juzgona o hablando súper alto o lo que sea, ¿no? Y de repente a raíz de esa reunión es como que la persona se relaja y cambia completamente, empieza a mostrar, pues eso es lo que decía antes, ¿no? Su sentimiento, su vulnerabilidad, cómo se siente integrada en el grupo, cómo se siente comprendida, ¿no? Que es lo que detectamos sobre todo la mayoría de las personas que han pasado por aquí, es el no sentirse comprendida en la sociedad, ¿no? Y entonces, claro, pues estos círculos de repente empiezan a escuchar a una persona y dices, ostras, es que me siento reflejada con lo que estás diciendo, es que yo también, ¿no? Y dices, no estoy solo, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental. De hecho, nos pasó con un grupo que teníamos como programada la reunión X día y dijimos, tenemos que adelantarla porque este grupo, o sea, necesita ya una reunión de convivencia con urgencia. Y fue así, o sea, cambió radical la energía del grupo, las dinámicas, todo, a raíz de la reunión, pero completamente. Sí, sí. Para nosotros es, yo creo que de las cosas más importantes. Sí, ¿No tendréis un huequecito para mí, la latita, en Savia para pasar ahí unos meses? Me encanta lo que Cuando estáis quieras, aquí está. transmitiendo, de verdad. vente Sí, para acá. sí, sí. Hemos estado hablando así de, bueno, pues estas relaciones, ¿no? Que se generan, ¿no? Dentro de la comunidad, pero al final la ecoaldea, ¿no? Tiene esta parte eco, ¿no? Que creo que es fundamental. Entonces, no sé si todos estos conocimientos o habilidades sobre agricultura o construcción sostenible o bueno, todo este tipo de conocimientos que si se vienen a lo mejor de un área urbana, quizá, ¿no? Los tengas más alejados, ¿no? O no tengas como desarrollado, es vital o se puede ir aprendiendo sobre la marcha o si es una barrera para también algunas personas aproximarse a los proyectos, ¿no? El hecho de meterse de lleno en estos temas. O sea, si no lo sabes ya y no tienes ese interés o no tenías antes ese interés, en nuestro caso, yo creo que todas las que estamos en el proyecto, pues sí que teníamos en mayor o menor medida interés. Todos hemos tenido siempre huerto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aunque no tuviésemos una formación pues sobre agroecología, que muchas nos estamos formando, de hecho, ¿no? Para poder desarrollar proyectos agroeconómicos aquí y que aporten a la comunidad. Pero bueno, pues yo creo que el propio entorno te lo pide y es que aparte, no sé, es que es tan liberador y tan bonito. Si estás en un sitio como el que estamos nosotras, yo disfruto muchísimo cada aprendizaje, ¿no? Que tiene que ver con toda esa parte ecológica. Y también el estar arropado por otras personas que te impulsan a dar muchos cambios, ¿no? De consumo que aunque tú los deseases, pues a lo mejor no has dado ese paso y pues entre todas es mucho más bonito y mucho más fácil también. Aún así, sí hacen falta un montón de conocimientos de construcción, de permacultura, por ejemplo, en fin, de fontanería, de un montón de cuestiones que no tienes por qué tener. Pero yo creo que ahí, que ese es el menor de los problemas que vas a tener en una ecoaldea. Por muchos motivos. Primero, porque vives en comunidad.
Entonces, habrá alguna que controle más de esto y menos de aquello, ¿no? Habrá alguien que te pueda echar una mano. Después, porque vives en comunidad amplia. Y no hablo solo de los paisanos que puedas tener alrededor, que son los que mejor saben cuándo plantar esto, cuándo o cómo cultivar aquello, que evidentemente son una fuente de información y de conocimiento fundamental, sino que también vives en comunidad, en red, con un montón de personas que han llegado antes que tú a la zona o que ya son de aquí y que están en proyectos ecoaldeanos y que están en proyectos no necesariamente como el tuyo, diferentes o artísticos, pero que cada uno en su faceta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cerca una aldea en la que organizan habitualmente, pues, taller. Mira, para este domingo hay uno de taller de construcción con piedra sin cemento, yo qué sé, cosas así. Entonces, tienes a tu alcance muchísimas más oportunidades de adquirir esos conocimientos de las que puedes imaginar. Me voy al campo y no voy a tener nada y voy a estar aislado. Que va. Pero en el campo está repleto de vida. Y esa es una de las experiencias que más, o de las cosas que más nos chocaron cuando llegamos aquí, porque veníamos con esta mentalidad urbana, el campo rural, 4 viejos aislados en 4 casas. Esto está repleto de proyectos vitales, de gente de todas las edades que está haciendo cosas interesantísimas y que no se conocen más allá de aquí, pero que aquí están transformando el campo, ¿no? Entonces, ¿hace falta conocimiento? Pues claro que hace falta conocimientos y ganas para aprender, pero si tienes ganas para aprender, los conocimientos los adquieres sin ningún problema, ¿no? Sí, también quería apuntar el derecho de aprender, ¿no? El no dar por hecho que ya sabemos todo. Y bueno, tengo una pequeña anécdota con una persona voluntaria que estaba aquí este verano, que estaba haciendo un taco en una pared, y le veo que lo está haciendo con la broca en el sentido contrario, o sea, la de sacar la broca, no para hacer el agujero. Y yo, ¡ay, madre, alma de cántaro! Pero claro, no nos damos cuenta de que para lo que nosotros es básico, para muchas personas no tienen ese conocimiento y tienen también el derecho de aprenderlo, ¿no? Desde la cosa más sencilla a la cosa más compleja que nos podamos imaginar, ¿no? Pero... Que no me resisto, hablando de anécdotas, a comentar algo que nos pasó a nosotras y que a mí me dejó con los ojos a cuadros. Y de una persona cercana, de un sobrino de 22 años que ha vivido toda su vida en ciudad. Y el año pasado vino a ayudarnos vino a pasar unos días y estábamos con la cosecha de las patatas y le pedí un día, ¿vienes a echarme una mano con las patatas? Ah, sí, venga, vamos. Fuimos al campo y estaban pues todas las plantas de patatas pues secas y en el suelo, ¿no? Y se quedan mirando para mí diciendo, ¿de dónde están las patatas? ¿Dónde están las patatas? ¿No? Te juro que me quedé mirando para él diciendo, ¿me está tomando el pelo? ¿Qué pasa aquí? Sí, ¿dónde están? Es que... David, ¿cómo dónde están? Pero no crecen de... Yo es que pensé que estaban en los árboles. No, David, hay que cavar. Sí. Bueno, pues estuvimos cavando toda la tarde y al terminar me dice, no vuelvo a quejarme de que las patatas cuesten 3 euros en el mercado. Claro. Bueno, pues... sí, es esta desconexión que siempre hablamos en este podcast, ¿no? De que tiene la ciudad, ¿no? Con el campo y que de hecho se cree por encima, ¿no? Del campo y es muy frecuente, ¿no? Pues el creer, ¿no? Que los garbanzos pues están en botes de cristal allí mágicamente, ¿no? Es increíble, sí. Hombre, pero algo mal estamos haciendo como sociedad, algo muy mal estamos haciendo como sociedad. Totalmente de acuerdo. Cuando una persona de 21 o 22 años no sabe que las patatas crecen debajo de la tierra, quiere decir, es el alimento, es lo que has consumido 10 millones de veces a lo largo de tu vida y no sabes de dónde sale. Estamos fallando mucho, hemos virtualizado el mundo real. Imaginaos el tema que tenemos nosotros con los animales, ¿no? Con todo el sufrimiento animal que hay y bueno, pues todo lo que se hace en los mataderos.
y todo eso está escondido, ¿no? O sea, si una persona no sabe de dónde salen las patatas, pues ya tampoco sabe de dónde sale la leche o de dónde salen los huevos y todo el proceso que hay detrás. Pues eso es una tarea súper importante, ¿no? Para nosotros informar, bueno, que las personas tengan esa información. También a nivel alimenticio, ¿no? De dónde viene esa comida que te estás comiendo. Y supongo que si no saben de dónde vienen las patatas, tampoco sabrán que es un bosque comestible. Comer Tenéis pinos. uno por ahí en Sabia, que yo lo Comer sé. pinos, sí. Bueno, un bosque comestible es básicamente un pequeño ecosistema creado imitando un poco el comportamiento de un bosque. Y entonces es un ecosistema que genera alimento. No somos expertos ni muchísimo menos en esto y todavía no lo hemos arrancado esta parte del proyecto, pero bueno, nos gustaría en el futuro crear un bosque comestible. Básicamente es combinar en un terreno plantas de diferente tamaño y que todas de alguna forma interactúen entre sí para aportarse mutuamente y generar eso, pero siempre imitando un poco lo que haría la naturaleza por sí misma, ¿no? La idea es un poco alejarnos de esta concepción antropocéntrica del ser humano hipercontrolador y que quiere que la productividad sea la mayor ¿no? Y que nada tenga hierba, que todo sea, pues eso, ¿no? Como estéticamente perfecto. Y es más dejar que la naturaleza sea ella misma. Por ir un poco terminando, me gustaría también abordar el tema, ¿no?, de la convivencia con diferentes generaciones. No sé si habéis tenido la oportunidad de, pues eso, en vuestro viaje o bueno, en recibir, ¿no?, familias o eso, personas más mayores, niños, niñas. ¿Cómo es este tipo de convivencia, ¿no?, en las ecoaldeas? ¿Suele haber esta diferencia generacional o suele estar más centrada como en un rango de edad? Hay un proyecto, voy a enganchar con el tema del cohousing, que se llama Travensol. Es un cohousing senior. Simplemente como para poner en valor el papel de las personas pues, con más edad y que también pueden autoorganizarse y irse a vivir juntas, ¿no? Entonces, lo bonito de las ecoaldeas es que sean intergeneracionales, ¿no? Que convivamos personas de diferentes edades, de diferentes realidades y familias, personas solteras, parejas, bueno, lo que sea, cualquier persona es bienvenida. O sea, al final lo importante es pues más esa intención o más esa actitud de convivir, de aprender a convivir y a vivir juntas. Y además es muy bonito la retroalimentación, ¿no? De personas jóvenes con nuevas ideas, con personas a lo mejor con más edad, con otro tipo que han vivido otras cosas. Por ejemplo, aquí en Sabia hemos tenido este verano 3, 4 personas que superaban los 60 años. Y 3, 4 menores de 20. Y 3 o 4 menores de 20, o sea, 18 o 19. Y a veces conviviendo en los mismos espacios. Y ha sido muy bonito, ¿no? Además, me gusta mucho ver, porque a veces nosotros con la edad, o nosotros que ya estamos cerca de los 40, y seguramente vosotros pasará parecido, como que pierdes un poco la esperanza en el ser humano, ¿no? Aunque las cosas cambien, ¿no? Por eso estamos haciendo ecoaldeas, ¿no? Para tener ahí como un oasis. Entonces, claro, ves a personas jóvenes con sus 18, 20 años, pues con esa frescura, esas ganas de las cosas aún pueden cambiar, aún podemos hacerlo mejor, vamos a conseguirlo, ¿no? Y aunque tienes esa parte de, ay, madre mía, lo que te queda de aprender, ¿no? Luego dices, jolín, ¿por qué no recuperamos todavía eso que nos da el impulso, ¿no?, para seguir haciendo las cosas un poquito mejor? Entonces está muy chulo, ¿no? Por ejemplo, tuvimos a una chica de no sé cuántos tenía, Arantxa, 60 y tantos, que ella decía, estoy reaprendiendo, es como volver a mi juventud, ¿no? O sea, esa energía que me faltaba, ¿no? Entonces es súper bonito, ¿no?, ver eso también, ¿no?, que hay pues esa madurez y esos conocimientos pues de la vida, ¿no? Y también gente joven que aporta mucho conocimiento interno, ¿no? Que esto también lo estamos viendo, personas jóvenes
muy trabajadas también, que a pesar de su corta experiencia vital, pues han ido haciendo ese trabajo, quizá también porque, bueno, pues su educación o su entorno les ha dado esa libertad de si las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Es Y luego, muy... por ejemplo, Max, que ha estado un mes y medio con nosotros y volverá en febrero como residente ya definitivo, es un chico de origen alemán de 63 años y traía una energía súper, bueno, energética, ¿no? O sea, era el primero que se levantaba, se ponía a hacer cosas, siempre gastando bromas. O sea que al final, pues también generar esos espacios con energías y edades diferentes es muy guay. Hace poco grabé un podcast sobre veganismo, ¿no? Y hablábamos de esto, ¿no? Que ya hay muchos niños y niñas que nacen veganos y veganas. Quizá haya también dentro de poco como muchos niños y niñas que hayan nacido, ¿no? En una ecoaldea. De hecho, ya hay, y Ojalá. estaba pensando en eso cuando hablabais, para mí Yo también, una de yo las también. claves de una aldea Sí, es la sí. intergeneracionalidad, ¿no? Que haya gente mayor y que haya niños. Y estaba pensando en varias de ellas, una vez más la Cabe, pero también Artosilla, Y los en portales. los portales donde había, bueno, portales era otra experiencia, pero vamos, sitios donde había personas de mucha edad y niños, niñas, que además verlos jugar, verlos relacionarse entre ellos es una experiencia digna de un documental, en serio, de observarlos con calma, porque a primera vista son tremendamente salvajes, hablo de los niños en este caso, y de las niñas, son tremendamente salvajes hasta el punto de que puedes ver a un niño o una niña de 5 o 6 años con un hacha cortando leña, algo que en una ciudad, bueno, cualquier padre pondría cortando leña o sujetando un hacha intentando haciendo que cortaba leña, ¿no? Cualquier papá o mamá urbano irías corriendo para allí para separarlo, ¿no? Le Aquí pondría un no. casco, unas, ¿no? Sí, sí. rodilleras. Pero si te fijabas un poquito más, veías que sus propias compañeras estaban observándole, estaban fijándose en él, pero no. De tal forma que son muy salvajes, pero se cuidan mucho entre ellos. Y cuando alguien está haciendo algo que puede ser peligroso, los demás están atentos. Entonces se regulan de una forma casi natural, ¿no? Y sus relaciones con los adultos también, ¿no? Y que son mucho más de tú a tú, de igual a igual, pero a la vez manteniendo sus espacios, ¿no? No sé, a mí fue una experiencia que me encantó y que me dejó clarísimo algo que ya tenía claro por otro lado, y es que una ecoaldea tiene que ser intergeneracional, porque la vida es intergeneracional. Con lo cual hay que mucho aprender de los niños y de los jóvenes y de los mayores también, ¿no? Estaba pensando en una mujer Totalmente. que conocimos en la CABE, que ya esto ya lo conté alguna vez, que yo la primera vez que la vi, dentro de mis prejuicios, pues era una señora de 70 y tantos años, con las piernas muy hinchadas, que se la veía muy avejentada, y lo primero que pensé fue, ¿qué hace esta mujer aquí? En una reunión de la RIE de hace varios años. Creo que lo cuento en el libro, además. Pues me llevé una gran sorpresa cuando empiezo a hablar con ella y resulta que llevaba 50 años recorriendo ecoaldeas de todo el mundo. O sea, en realidad había vivido en ecoaldeas en Estados Unidos, en Sudamérica, en Alemania, en la India, en fin, y que había venido aquí por un problema familiar y estaba buscando otra ecoaldea a sus 70 y tantos años. Pues era una mujer extraordinaria en la que tenía un montonazo de cosas que compartir y con la que estuve hablando largo rato y disfrutando de todo lo que había vivido y sabido y transmitía, ¿no? Bueno, pues los prejuicios a veces son dañinos, ¿no? Porque la primera imagen era la contraria, esta mujer que hace aquí, como si yo tuviera más derecho que ella, ¿no? Bueno, pues ya nos voy a robar más tiempo. Solo nos queda una preguntita más y es que veréis en cada viaje hacia lo salvaje nos acompaña un diario, un cuaderno de viaje donde vamos dejando, ¿no? Esas reflexiones que nos ha dejado la jornada. Y hoy aquí, pues bueno, pues me gustaría hacer lo mismo. Así que para cerrar, me gustaría pediros pues una reflexión, un titular, ¿no? Para dejar aquí apuntado para esa persona, ¿no? Que nos está escuchando, pues de alguna manera pueda seguir, ¿no? Alimentando el fuego que
hoy nos ha unido aquí. ¿Quién quiere empezar? ¿Sabia? Nos gustó una frase que era de Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, que dice: la verdadera paz comienza en cada uno de nosotros cuando nos comprometemos a comunicarnos con amor y compasión. Y bueno, nos gustó porque es como la base de todo, ¿no? Si ponemos amor y compasión en todo lo que hacemos y en cómo nos comunicamos, pues está todo hecho. No necesitamos más. Muchas gracias. Bueno, esto se lo habían preparado, ¿eh? Estaba preparado. Sí. Yo no preparé ninguna frase, pero como reflexión general creo que no solo es posible, sino que es necesario avanzar hacia una vida más comunitaria, con algo que debemos tener en la cabeza, creo, a la hora de dar el salto. No llegues a las ecoaldeas huyendo de nada, llega buscando algo, porque si llegas huyendo, vas a seguir huyendo. Muchas Además, gracias. lo hemos visto, ¿no? Y bueno, yo en mi tránsito por proyectos, que hay mucha diferencia cuando una persona se acerca a las ecualdeas cuando huye que cuando busca. Y es algo que también digo muy a menudo esto, ¿no? Es fundamental. Porque si huyes de algo, eso de lo que huyes te lo puedes traer contigo. Totalmente. Pues muchas gracias. Con esto nos quedamos. Sí, muchísimas gracias. Pues gracias, de verdad, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, porque lo que hace falta son también espacios así, ¿no? Como este, que lleguen a muchas personas y que cada vez pues haya más. Venga, pues si queréis nos convocamos, nos emplazamos a otra reunión de estas donde podamos invitar a más ecoaldeas o más gente, ¿no? Que se quiera sumar a este tipo de proyectos, ¿no? Que de alguna manera pues esté en esta misma búsqueda. Y nada, muchas gracias también a ti que nos has estado escuchando hasta el final. Si quieres profundizar más sobre todo lo que hemos hablado en este podcast, en hacialosalvaje.net, en las notas encontrarás mucha más información y enlaces de referencia. Además, te recuerdo que si no estás dentro, al unirte en nuestra comunidad de Hermanas de Tierra en hacialosalvaje.net, recibirás una guía para crear tu diario de viaje con 50 ejercicios para que no te quedes sin ideas. Y nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces, y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.